Yo en México tenía mi vida formada, tenía mi hogar, mi esposo, un muy buen trabajo. Yo me di cuenta que estaba viviendo para trabajar. Dale. ¿Sí? En Estados Unidos te va muy bien, trabajas mucho, pero justamente eso no significa que aquí no trabajes. Pero allá también el esfuerzo es demasiado. Yo siento que España me va a dar la posibilidad de poder prepararme, de poder desarrollarme y de encontrar la tranquilidad por el momento que estaba buscando. Ay, yo no sé, pero en estos 2 meses yo soy feliz en Valencia. Yo siento que mi decisión, después de haberla pensado tanto, creo que tomé la decisión correcta. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube llamado Permiso Residencia España. Y en esta oportunidad tenemos la visita de Silvani, quien nos contará su experiencia de cómo inició su plan para emigrar a España, así como también los documentos que necesitó para solicitar un tipo de visa y o permiso de residencia en España. Hola Silvani, ¿qué tal? Hola Luis, ¿cómo estás? Bien Silvani, cuéntanos por favor, ¿de dónde eres? De Colombia, por favor. ¡Hala, de Colombia! ¿De qué parte de Colombia eres? De Barranquilla, el mejor vividero del mundo. ¡Carambola, Barranquilla! Muy bien Silvani, cuéntanos, ¿siempre has vivido en Colombia? No he vivido en Colombia siempre. Desde hace 14 años viví en México. Hace 14 años estaba viviendo en México porque me casé y me fui a vivir allá y disfruté bastante el pueblo de México. Entonces, perfecto. Ya tengo la oportunidad de poder hablar mucho de Colombia y también mucho de México. Es verdad muchachos, no sé si ustedes puedan sentir a lo largo de la entrevista, pero yo desde que la conocí a Silvani tiene ya un acento entre colombo mexicano. Cuéntanos por favor Silvani, ¿por qué decidiste tomar la decisión de dejar tu vida que ya tenías hecha en México para emigrar a España? Ay Luis, o sea, esa es una pregunta que mucha gente me ha hecho y la verdad es que yo quiero ser bastante honesta con respecto a esto. Yo en México tenía mi vida formada, tenía mi hogar, mi esposo, un muy buen trabajo. ¿Puedo decir la empresa donde trabajaba? ¿No hay problema? Ok, yo trabajaba en MetLife México, es una empresa muy grande a nivel internacional y la verdad a mí me iba muy bien. Pero yo me di cuenta que estaba viviendo para trabajar. Dale. ¿Sí? Es decir, yo me di cuenta de eso, me di cuenta de que a veces yo me levantaba y a veces no veía el sol porque estaba en la computadora, traía sesiones tal vez de otros países y me di cuenta también que a veces se iba el sol y no lo veía. Eran 10, 11, 12 de la noche y yo no veía el sol. Entonces eso me hizo a mí pensar en que yo tenía que cambiar el modo en el que yo estaba viviendo y que necesitaba esto. O sea, que necesitaba cambiar mi zona de confort, tomar un riesgo, porque es tomar un riesgo y decir, bueno, me voy a arriesgar, voy a ahorrar, eso es muy importante. Voy a ahorrar y voy a dar este paso. Entonces, eso es lo que te podría decir. Perfecto, Silvani. Entonces, tú decidiste asumir un riesgo en cuanto a seguir desarrollándote, creciendo como persona, creciendo en el ámbito también profesional, porque claro, dejar tu zona de confort de México con tu vida familiar ya hecha y emigrar a otro país, como en este caso España, pues fue una decisión muy pensada, muy viendo los pros y los contras, ¿no? Sí, en realidad esta decisión me tomó alrededor de 2 años, 2 años y medio para yo tomar la decisión, para que se dieran todas las cosas, tanto a nivel laboral como a nivel personal, familiar. Yo me divorcié, ¿no? Y eso también ayudó un poco a poder lanzarme y decir, ok, órale, estoy sola. Y ya se me salió un término mexicano. Estoy sola y bueno, voy con todo, ¿no? Entonces,
Pues la verdad es que yo siento que España me va a dar la posibilidad de poder prepararme, de poder desarrollarme y de encontrar la tranquilidad por el momento que estaba buscando. Sí, es decir, yo sentía que después de trabajar 14, 15 años en México, yo había trabajado alrededor de 30 años. Entonces yo sentía que mi cuerpo estaba cansado, que yo estaba cansada, que estaba enojada, no con mi trabajo ni con las condiciones laborales que eran perfectas, pero sí no con el estilo de vida que yo tenía. Yo quería poder ver esto, o sea, poder ver la naturaleza, poder sentir los pájaros, poder un día levantarme y decir, vi el sol que salió. Y no estaba pasando. Entonces eso me estaba generando un nivel de inconformidad, un nivel de desgano, de molestia, ¿no? Con lo que estaba haciendo y empecé como que a trabajar en ello, a poner mis ahorros al tope, a ver qué necesitaba, qué tenía que hacer, si era posible o no era posible, porque bueno, de pronto no sé cómo sea tu auditorio, los chicos que nos ven, no sé cuál sea el rango de edades, pero bueno, yo tengo 44 años, no es lo mismo salir con 20 años, 17, a salir ya con 44 años, con un nivel de vida que ya tengo establecido, y volver a empezar, ¿no? Y volver a empezar en todo. Sí. O sea, en otra cultura, en otro país, sola. Ya venía alrededor de 14 años con mi ex esposo y enfrentarme a eso, créeme, no es fácil. Pero bueno, de eso se trata la vida, de retos, y estoy apostando por este reto y hasta ahorita va bien. Perfecto, Silvani. Por lo que tú nos comentas, entonces, y es evidente, tú con tus 44 años de edad has asumido el riesgo de empezar nuevamente una nueva vida en España. Así es, Luis, así es. Yo creo, en Barranquilla, sí, nosotros le decimos coco wash. ¿Qué significa coco wash? Coco wash significa yo tenía un cargo, yo tenía una vida, yo tenía mi profesión, yo la tengo, pero aquí vengo buscando nuevos retos. Es decir, aquí no me voy a topar con las vivencias de Colombia o con las vivencias de México que yo adquirí, sino que aquí vamos a enfrentarnos a nuevas cosas. Y mi mente y mi cuerpo, mi persona, tiene que estar preparada para esta nueva cultura y para este nuevo reto que voy a emprender. Nosotros, como latinos, a veces tenemos como que muchos tabúes en cuanto al trabajo, que si tu trabajo no es esto, si tu trabajo no te ofrece esto. Yo prefiero ver qué me ofrece España y yo ir poco a poco viendo si me conviene, si no me conviene, si me enfrento, si no me enfrento. A lo que voy con esto es que pues yo traía un alto cargo en la empresa donde yo estaba, sí, y seguramente al empezar aquí no lo voy a tener. Entonces a veces uno viene como que con expectativas demasiado altas de nuestros países y aquí te enfrentas con una realidad que es distinta, que es diferente, pero bueno, ahí tú tienes que sopesar qué estás buscando, qué estás buscando y también de qué estás hecho, o sea, proyectarte a futuro, ¿no? Entonces, nada, o sea, vengo con esa expectativa, con la mente abierta de lo que voy a hacer, a lo que me voy a dedicar y ya está. Afortunadamente, con tu ayuda, conseguí un buen lugar para estudiar, me queda muy cerca de donde vivo y sé que ahí voy a aprender nuevas cosas, voy a relacionarme también mucho y bueno, vamos para adelante buscando el objetivo que necesitamos, ¿no? Así es, Silvani. Dios quiera que todos tus planes que tienes pensado acá realizar en España vayan encaminados hacia el éxito, que no será difícil, o sea, que no será fácil obviamente, pero hay que, con un buen plan migratorio debidamente pensado, se van a lograr o se pueden lograr los objetivos. Así es. O sea, yo seguramente van a haber muchas personas que te siguen, que de pronto su plan es venir a estudiar, realizar una maestría, realizar una formación profesional, un doctorado X y regresarse a sus países a desarrollarse. Y eso es válido, es respetable y
y ya, pero por lo menos en mi caso, la intención es poder desarrollarme aquí, adquirir muchas destrezas, muchas habilidades, muchos skills, desarrollar los skills que ya traigo yo creo que lo más importante es poder establecerme por lo pronto unos años aquí, porque yo creo que también es importante decir que también tener un poco el tema legal, sí, comunitario, europeo, te da una tranquilidad, sí, de movilizarte, de conocer no solo España, sino otros países de Europa, en los que incluso económicamente te puede ir mejor. Pero pues yo lo que creo que hay una clave aquí y es no desesperarse. Sí. Es ir paso a paso como lo íbamos desarrollando, sí, tú y yo, paso 1, paso 2, paso 3, no desesperarse e ir trabajando y enfocándote en el presente, ¿no? Pensando en el futuro, pero enfocándote en el presente. Y yo creo que eso es lo que hoy me tiene aquí. Perfecto, Silvani. Silvani, entonces, ¿España siempre fue tu primer objetivo para emigrar o había de por medio también otro país al que también estabas pensando? ¿Había España y quizás otro país? Hubo un tiempo que me llamó la atención poder emigrar, irme a Estados Unidos y desarrollé algunos esfuerzos para poder hacerlo, entre ellos la visa, ¿no? Que es un poquito complicado. Afortunadamente el gobierno de Estados Unidos me la otorgó. Pero empecé a revisar otras cosas que para mí eran importantes. Y vuelvo otra vez. En Estados Unidos te va muy bien, trabajas mucho, pero justamente eso no significa que aquí no trabajes. Pero allá también, el esfuerzo es demasiado, ¿no? Y si bien es cierto que llega un momento en que tienes calidad de vida, si yo lo empiezo a comparar es muy diferente aquí. Y otra cosa muy importante es el tema de los gastos médicos en Estados Unidos. Para mí era muy importante porque yo trabajé mucho tiempo en esa área y ubico perfecto el tema de los seguros y el tema de los gastos médicos, el tema del security, medical security. Allá lo tienes que asumir tú de manera personal. Y aquí, por lo menos, en España, ya cuando tú tienes tu DNI, creo que se llama. Sí, primero NIE. No. Bueno, sí, tu NIE. NIE y luego la tarjeta sanitaria. Ok, el gobierno asume ese rol, sí, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja, ¿no? Y te cubre, yo creo que prácticamente lo que tú requieras. Sí. Entonces, en Estados Unidos no es así. Y para mí eso es importante justo porque ya no tengo 20 años, ya no tengo 17 años, ya voy más como buscando qué quiero hacer, cómo me quiero desarrollar, descansar, buscar planes para el retiro, ¿sabes? Sí. Entonces todo eso lo tengo que pensar. Y después de que vi eso, pensé en Europa y buscar un país de Europa que me permitiera hacer lo que quiero hacer. Visualicé varios países, pero también hay que tener en cuenta el tema legal. Sí. Y España con Colombia tiene muchos acuerdos legales que me permiten obtener lo que requiero de una forma un poco más rápida que en otros países. Ok. Punto número 1. Y punto número 2, el idioma, ¿no? Entonces empecé a buscar dentro de España una opción en la que me sintiera cómoda, en la que me sintiera a gusto, que me sintiera como si estuviera yo en Barranquilla, ¿no? Porque justamente eso era lo que yo estaba buscando. Entonces dije, bueno, definitivamente va a ser España y ahora pues me va a tocar elegir la ciudad donde me gustaría estar. Perfecto, Silvani. Sí, solamente para comentar, chicos, el tema de la seguridad, o sea, la atención médica en centros hospitalarios en España, sucede que en España se aplica el principio de universalidad. ¿Qué significa el principio de universalidad? Significa que, en resumidas cuentas, España no deja morir a nadie. Es decir, tengas papeles o no tengas papeles y estás malito porque, digamos, te duele la barriga, necesitas una operación de urgencia, vas al hospital y te atienden con independencia de tu nacionalidad, con independencia que tengas o no tengas documentos, residencia o no. Acá nadie te deja morir. ¿Por qué? Porque acá lo que se trata es personas
que atienden a personas. O sea, aquí no te ven como un objeto, como un cliente de pago. Ah, vale, como no tienes seguro, no has pagado tu cuota, pues chao, un rato, no sirves. No, acá sí te atienden, eso. O sea, esa es la gran ventaja que tiene España y también Portugal. Ambos países son, en este caso de la seguridad social, en temas sanitarios, son como hermanos. Quizás uno en cuestión administrativa vaya un poquito mejor que otro, pero digamos que en términos generales se basan sobre el principio de universalidad, que te atienden y te curan y siempre. Y creo que eso es interesante, o sea, eso es importante y es definitivo, porque pues ninguno de nosotros tiene la salud comprada y después de la pandemia vimos cuán vulnerables podemos ser. Sí. Entonces, para mí eso marcó definitivamente mi decisión de pensar que España era una oportunidad para estar, para vivir, para trabajar, para desarrollarme y para tener la calidad de vida que yo estaba buscando. Eso es, Silvani, exacto. Entonces ya entendemos también un punto adicional por el cual decidiste elegir España y no otro país como por ejemplo Estados Unidos, a pesar que en Estados Unidos ya tenías la visa otorgada, ¿no es cierto? Así es, yo tenía mi visa porque yo trabajaba en esa multinacional es estadounidense y eso me permitió muy fácilmente pues adquirir mi visa y también de una u otra forma Claro. en ese momento la solvencia económica, Claro. etcétera, ¿no? Entonces sí, pero era algo que era muy importante para mí y también la tranquilidad, ¿no? También vengo buscando eso. Perfecto, Silvani. Entonces, Silvani, ¿podrías comentar por favor a los chicos o describir en todo caso cuál es el plan migratorio que tienes o que estás pensando realizar en España? Sí, claro, con gusto, Luis. Bueno, en mi caso, nosotros, con tu ayuda, elegimos realizar una formación profesional y eso me va a permitir que me den mi visado de estudios con permiso para trabajar. Mi formación profesional es grado superior y bueno, como quería yo vivir en Valencia, elegí Valencia para vivir. Buscamos con tu ayuda un instituto que nos permitiera poder obtener la carrera que yo estaba buscando, que en este caso era belleza integral, y que fuera avalado, no sé si así se dice, Sí. avalado por extranjería y que eso me permitiera poder tener toda la documentación correcta, ¿no? Y poder aspirar a que me dieran esos documentos. Por ejemplo, ¿podrías comentar a los chicos qué documentos has presentado para solicitar la visa de estudiante? Sí, claro. Para presentar la visa te entregué mi matrícula, Sí. el empadronamiento, mi cuenta de banco, con el soporte de cuánto dinero había allí. Yo creo que ya, mi pasaporte. Tus antecedentes penales Ah, también. sí, mis antecedentes penales y yo tenía como ahí un tema dual, porque pues yo vengo de México, entonces yo tuve que sacar mis antecedentes penales de México, apostillado todo, y mis antecedentes penales de Colombia. Entonces sí, creo que eso nada más, ¿no, Luis? Sí, yo más agregaría el seguro médico privado, ¿no es cierto? Sí, el seguro médico privado, que bueno, ahí hicimos una negociación con mi banco y ellos me ofrecieron el seguro médico con las condiciones que exige extranjería, porque no es cualquier seguro médico. Sí. Entonces yo creo que eso es importante resaltarlo. Claro, o sea, un seguro médico para que sirva para una visa de estudiante, en términos genéricos, tiene que cumplir por lo menos 3 requisitos, o sea, sin periodo de carencia, es decir, que cuando una persona firma y contrata la póliza de seguro, desde la misma fecha de la firma ya puede ser atendido de forma médica en cualquier centro hospitalario o clínica que esté avalado, que trabaje con la póliza del seguro que se ha contratado. En el argot de seguros, periodo de espera. Periodo de espera. Sí, es decir, que si tú acabas de contratar la póliza ahorita, mañana o ahorita en la tarde, si algo te pasa, te puedan atender, no importando lo que haya sucedido. Lógicamente el seguro tiene condiciones generales que las van a respetar tanto ellos como nosotros, ¿no? Pero
sí, esa es una parte que exige extranjería y que en la cual también uno tiene que estar preparado económicamente. Otro requisito para el seguro médico es que no tenga copago, es decir, que sea la propia empresa aseguradora la que asume todo el costo médico que tiene el estudiante, en caso de que se enferme o le pase alguna dolencia, alguna enfermedad, algo así. Por favor, Silvani, ¿podrías comentarnos si te resultó fácil o difícil abrir una cuenta bancaria solo con tu pasaporte? Bueno, Luis, la verdad es que tú, no es por echarte flores, pero tú en esto tuviste mucho que ver, ¿no? Porque pues uno viene como, ya uno viene como que con los trámites prediseñados de nuestros países, y llegar aquí a veces incluso las palabras son distintas, el modo de atender es distinto. Y bueno, con tu ayuda siempre fue como más fácil, con tu paciencia también. Entonces, bueno, es algo que tengo que decir, chicos, porque es la verdad. Es muy paciente acá el señor. A mí me resultó fácil. La verdad es que tienes una muy buena comunicación con la persona que me apoyó en mi banco. Y pues nada más es cuestión de que tuviéramos todos los documentos, que los teníamos porque ya lo habíamos platicado anteriormente. Y como lo habíamos dicho en 2-3 preguntas anteriores, creo que eso es definitivo. Es decir, poder ir paso a paso, Exacto. paso a paso, y si vamos cumpliendo cada paso, cuando ya lleguemos a que es uno de los últimos pasos, pues vamos a poder lograr lo que veníamos pensando, ¿no? A mí se me hizo fácil porque tenía todos los documentos que entregarle al banco y bueno, nada más era pues contar con el dinero para, en este caso, para el seguro y para poder cumplir con lo que el banco exige. Claro, simplemente yo agregaría, por ejemplo, chicos, si ustedes desearan aperturar una cuenta bancaria solo con su pasaporte, el banco obviamente les va a exigir que demuestren la procedencia lícita del dinero primero. Y obviamente, y eso se puede demostrar de varias formas. Por ejemplo, una forma podría ser con la declaración de aduanas que hace una persona en cuanto llega al aeropuerto de Barajas. Simplemente aportar esa declaración. Otro documento que también se puede presentar al banco para acreditar el origen lícito de los fondos es si el dinero se ganó producto de un trabajo que se ha hecho en su anterior país de residencia. Claro, en este caso Silvani presentó su contrato de trabajo y sus nóminas de la empresa para el cual ella trabajaba en México, ¿no es cierto? Así es, y la declaración de impuestos. En mi caso, eso era lo que permitía ver que efectivamente esos recursos venían de mi trabajo y que legalmente los soporté ante la Secretaría de Hacienda de México. Entonces, vaya, ahí es como totalmente transparente, ¿no? Y algo también muy importante por lo que pasé, y yo creo que es un tip que deberían saber todas estas personas que te ven, es si llegas a España, al lugar donde aterriza tu avión en España, allí es donde tú debes hacer esta declaración de aduanas. Sí, exactamente. Normalmente es Madrid. Es Madrid. Sí. Entonces, eso me causó como un poco de confusión, afortunadamente, o sea, con tu ayuda y con el personal del aeropuerto, me guiaron, la policía del aeropuerto me guió y afortunadamente pues lo hice bien porque pues alguien allí me asesoró y me dijo, no, pues va a ser en Valencia porque al fin tu último destino va a ser Valencia, pero en realidad no, porque el primer suelo que toqué fue Madrid y es allí donde yo debía hacerlo. Exactamente, eso chicos. Es muy importante. Sí, así que chicos, lo importante es informarse de forma adecuada, no dejarse guiar por cualquier persona te dije, sí, tienes que hacer de tal forma, no, o sea, en todo caso, claro, tampoco ninguna persona tiene la última palabra. Lo importante siempre es contrastar lo que te dice alguna persona o algún profesional que te pueda asesorar. Siempre contrastar lo que dice esta persona con la opinión de otros profesionales o de otras personas con conocimiento en la materia. Una recomendación. Una recomendación. Silvani, ahora cuéntanos, muy bien, decidiste emigrar a España y entendemos los motivos que te impulsaron a iniciar tu proyecto migratorio en este país.
Pero cuéntanos, por favor, ¿por qué decidiste elegir la ciudad de Valencia para estudiar y vivir? Sí, elegí Valencia porque yo soy de la costa de Colombia y era algo que yo extrañaba mucho en Ciudad de México. Ciudad de México, aunque no es igual, se parece mucho a Madrid, capitales al fin y al cabo, y a Bogotá. Entonces, elegí Valencia por el clima, porque se parece mucho a lo que soy. Prácticamente todo el año pues hay sol, ¿no? Y después de haber venido de una temporada de vacaciones en Holanda, créeme que para mí sí fue muy, muy importante esa parte, ¿no? Porque yo creo que como que te da energía, como que te levantas diferente, ¿sabes? Eso fue una de las cosas. Otra de las cosas es porque a pesar de que es una de las, si no estoy mal, la tercera ciudad de España, sí. Es una ciudad muy multicultural, hay mucho turismo, hay mucho que hacer, hay mucho que ver, hay mucho que aprender. 3, es una ciudad muy segura. Muy, sí. Es una de las ciudades más seguras, incluso si uno lee en el mundo. Y pues yo venía sola, eso me dio bastante tranquilidad. Y yo creo que otra de las cosas, se ofrece mucho estudio aquí. O sea, aquí hay muchas universidades, hay muchos sitios donde capacitarte, ¿no? Y si bien es cierto que dicen, no lo sé, no lo he comprobado aún, dicen que la cantidad de trabajo que hay aquí no es la misma que tal vez en Madrid o en Barcelona. Bueno, hay que probar, vamos a ver. También es cierto que la ciudad, lo que empecé a ver me gustó, me atrajo, incluso estando fuera, solamente viéndolo, me identificó. Y yo creo que eso es importante. O sea, si yo estaba buscando como establecerme, estar tranquila, disfrutar el lugar donde estaba, Valencia empezó a atraerme desde que yo empecé a buscar, a documentarme, y yo creo que eso es importante para los chicos. Sí. O sea, no elegir una ciudad, voy a venirme a España y ya, sino como que ver en dónde te puedes sentir cómodo, en dónde te puedes sentir a gusto, en dónde te puedas desarrollar, en donde cada vez que te levantes te guste levantarte, cada vez que te duermas te guste el lugar. Sí, o sea, exacto. Es que eso es importante. Sí. Bueno, no sé, para una personalidad como la mía, yo creo que para mí es importante, y yo creo que hasta el momento van a ser casi ya 2 meses que estoy aquí. Yo creo que lo logré, por lo pronto lo logré. Sí, Valencia es una ciudad muy bonita, tiene siempre muchas cosas para hacer, para conocer, y justo lo que tú comentas, es una ciudad multicultural. Puedes cruzarte con personas de distintas nacionalidades y cada persona con su propia forma de pensar, y ese intercambio de opiniones hace que uno pueda también enriquecerse. No, y entre otras cosas, creo que es muy importante la multiculturalidad, sí, pero yo creo que lo más importante es que la ciudad respeta tu multiculturalidad, sí. La respeta, es decir, respeta tal vez tus tradiciones, lógicamente dentro de un marco de respeto, sí, para el país y para la ciudad, pero tus tradiciones, tu forma de ser, tu forma de vestir, tu comportamiento, si gritas, si saltas, si hablas más alto, si hablas más bajo, si fumas, si tomas mate o no, si tomas tinto o no, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, y definitivo lo que me hizo ya la estocada final fue la playa. Sí. O sea, tener la playa a 15 minutos de casa es el paraíso, o sea, para mí, sí. Para mí. Entonces eso fue lo que te motivó a elegir Valencia. Aquí. Y a ver si mi novio también se viene a Valencia, que salga de Madrid ya. Oído, tu novia te dice que vengas a Valencia. Sí, por favor. Si no, jalón de orejas. Sí. Cuéntanos, por favor, Silvani, ¿te resultó encontrar pisos o habitaciones caras o baratas para alquilar? Yo creo que ese sí es un defecto. Dale. Ese sí. Yo creo que eso sí es algo difícil para una persona que llega, pero justo lo que hablábamos. Este plan lo vengo haciendo, este plan está concebido en mi mente desde hace 2 años. Entonces en esos 2 años hubo muchas cosas que hacer. Y prácticamente contigo va como 1 año, ¿no, Luis? Sí, más o menos. Un año que estamos en este proyecto. Y
Y esta era una de las cosas también como que más importantes para mí. Entonces yo desde hace año y medio, casi 2, yo empecé a buscar en la ciudad qué quería, dónde lo quería, cómo lo quería, la habitación, etcétera. Y bueno, sí es costoso, Luis. Sí. Los alquileres aquí en Valencia han subido mucho de precio, es lo que me dicen. Y no fue fácil, aunque yo venía hace mucho tiempo buscando. Pero bueno, yo creo mucho en Dios y siempre yo creo que me topo con gente que me ayuda a que las cosas se me puedan dar. Y si bien es cierto, el lugar donde vivo no es barato, también es cierto que conté con la fortuna de que son los dueños, sí, de que me dieron la posibilidad de empadronarme, que no es fácil. Tampoco también. Es fácil. No es fácil. Me dieron la posibilidad de empadronarme y bueno, ahí estamos. Ese yo creo que es un punto que hay que ver con mucha anticipación, porque en mi caso yo tenía alrededor de 12 lugares para estar, que yo había elegido, y de esos 12 lugares se dieron solamente 2, y de esos 2 uno que elegí. De esos 2 te refieres a que te permitían alquilar y aparte empadronarte. Así es, alquilar y empadronarme, y que quedaban en la zona que yo estaba buscando, porque como les he indicado antes, pues yo venía sola e intentaba, en mi mente latina, en mi mente colombiana, en colombo-mexicana, intentar sentirme segura. Sí. Y busqué un lugar que estuviera cerca de mi escuela. Y bueno, lo logré. Y dentro de todo esa variedad que yo tenía de departamentos y de habitaciones, solamente se logró esta. Porque hay algo también que yo creo que es un tip. Aquí se utiliza mucho para los dueños de los departamentos, quiénes van a vivir, o sea, la edad de las personas, que van a vivir en los departamentos. Unos prefieren gente joven, muy joven, y otros prefieren gente ya con máster, con doctorado, ¿no? Gente un poco mayor que les garantice un poco más como la tranquilidad del lugar. Entonces va a depender mucho de la zona, de lo que están buscando los dueños. Entonces yo creo que este es un punto en el que sí hay que darle foco, en el que sí hay que enfocarse y que tardarse un poco para poder lograr el objetivo que quieren, ¿no? Sí. Y también estar apalancados económicamente. Sí, simplemente para agregar, por ejemplo, aquí en Valencia el alquiler, chicos, sí es caro. Por ejemplo, cuando me mudé con mi familia ya por el año 2016 a Valencia, en esos años pues el alquiler, o sea, no era barato, pero no estratosféricamente como ahora. Por ejemplo, en aquel año, en el año 2016, se podía alquilar un departamento, cocina, baño, 2 habitaciones, una terracita por 450 euros acá en Valencia. Ahora, año 2024, con 450 euros te puedes alquilar aquí en Valencia una habitación. Así es, una habitación. O sea, ya imagínense el tema si ustedes quieren alquilar un departamento. O sea, lamentablemente Valencia, Barcelona y Madrid son ciudades caras en cuanto a alquiler, sea de piso o habitación. Pero igual, como dice Silvani, hay que buscar y ver la zona donde uno puede empezar su camino migratorio, dependiendo de lo que uno quiere hacer, si quiere estudiar o quiere trabajar, dependiendo en qué zona. Por ejemplo, si uno quiere estudiar, obviamente pues en alguna universidad, pues alquilar cerca de las universidades. Por ejemplo, aquí en Valencia hay una zona que es exclusivo básicamente, entre comillas, como para estudiantes, que es la zona o el barrio de Benimaclet, donde justamente los dueños de los departamentos, de los pisos, justo están, entre comillas, exclusivas las habitaciones para estudiantes. Y claro, por ejemplo, si viene un chico o una persona de ya cierta edad madura, posiblemente le digan no, porque el perfil que buscamos son estudiantes, y viceversa, lo que comentaba Silvani. Así es, sí, yo creo que esta parte es importante tenerla en cuenta, no pasarla por alto, tanto en el tema de tiempo como en el tema de recursos, ¿no? Porque vaya, si bien es cierto, no, y también además uno viene con unos recursos, por lo menos yo, con pesos mexicanos, ¿no? Al cambio al euro la diferencia es mucha. Sí. Entonces yo creo que eso también es muy importante, que hagan su presupuesto, que chequen
toda esta parte, seguro médico, el tema de cuando entregas los documentos, que hay que pagar una tasa, que en realidad es pequeña, pero va sumando. Claro, Tienes que ir sumando. Entonces haces tu presupuesto de bueno, lo que tienes que pagar en tu carrera, en dado caso, el departamento, tu comida, tu celular, ¿sabes? Sí. Entonces va sumando y tienes que tener un presupuesto por cierto tiempo para poder intentar estabilizarte y ver cómo lo vas a hacer. Silvani, y ahora que estamos hablando del tema así de los presupuestos, en comparación, ¿cómo notas el tema o el precio de los alimentos aquí en España en comparación de Colombia o México? Aquí, ¿cómo al tipo de cambio es más barato, más caro? Yo creo que es más caro. Vale. Yo creo que es más caro, pero hay algo que se llama costo-beneficio, ¿no? Y que bueno, definitivamente yo como administradora de empresas es algo que yo siempre veo en todo lo que hago. En México, bueno, o sea, están los agricultores ahí mismo, ¿no? O sea, no tienes que pagar en muchos momentos por esa cadena de distribución, de producción. Pero aquí hay cosas que se dan que son importantes para mí. O sea, por ejemplo, aquí he notado que la mayoría de productos, la fecha de caducidad es menor. Es decir, los productos no tienen tantos preservativos. Vale. Yo me he dado cuenta de eso. Incluso dentro de la agricultura, tomate, cebolla, etcétera, me he percatado de eso, que de pronto en México dura más y no es el tema del refrigerador, no, es el tema de que los preservativos de aquí son diferentes a los que se usan en nuestros países. Incluso también en temas estéticos, cremas, desodorantes, cosas, me he notado que aquí es diferente. Entonces, bueno, unas cosas por otras. O sea, yo creo que también esa pregunta es importante porque yo creo que también tienes que cambiar tus paradigmas. Ya estás aquí, ya no estás allá y vas a vivir con lo que hay aquí. Sí. O sea, de mi casa a tu casa. Claro. Hasta aquí me tardé alrededor de 10 minutos y fueron casi 9 euros en el taxi. Entonces, si yo convierto 9 euros por 20, que es el peso mexicano, 9 por 2, 18, 180, diríamos, es too much, es demasiado. Yo con 180 en México hago 3 veces, 4 veces lo que acabo de pagar aquí, ¿no? Entonces, eso uno tiene como que irlo desechando un poco, ¿no? E ir aprovechando lo que está aquí. Pero si tú me preguntas, yo te diría que sí es más costoso. Es más costoso. Sí. ¿Notas que la ciudad de Valencia es una ciudad bastante tranquila en cuanto al tema de delincuencia, de robos? Ay, yo no sé, pero en estos 2 meses yo soy feliz en Valencia. Yo siento que mi decisión, después de haberla pensado tanto, que la gente me decía, pero es que ya decide, ¿no? Después de haberlo pensado tanto, creo que tomé la decisión correcta. Hace como 20 días hacía mucho calor y decidimos salir. En mi país se dice camellón, ¿cómo se dice aquí? Pasear. No. Lo que está entre las calles, que hay banquitas y así. Entre la vereda. Bueno, sí, lo que está entre las calles. Y hay como banquitas, fuentes, ¿no? Sí. Entonces decidimos cerca del departamento ir allí y eran las 2 de la mañana. Y estábamos nosotros, mi novio y yo, hablando, platicando, normal. Y no pasó nada. Eso en nuestros países no hubiese sido posible. Sí. O sea, a partir de 10 de la noche te sientes inseguro, aunque estés con un hombre al lado. Sí. Entonces, yo me siento muy tranquila, pero muy tranquila. Y algo similar me pasó por el Palacio de las Artes y las Ciencias. Estábamos ahí como a la 1 de la mañana, caminando, había mucho turista.
Y también es muy, muy tranquila esta ciudad. Entonces, si están buscando tranquilidad, yo creo que esta es una de las opciones para venir. De pronto, ya después de este tiempo, se te va quitando un poco el tema de, oye, te van a asaltar o Sí. te van a quitar tu celular, tal vez con una pistola, con un arma, con un cuchillo, no sé, o te van a quitar tu billetera, ¿sabes? Entonces ya como que te vas, tu mente ya se va tranquilizando un poco, porque a veces son cosas tan acostumbrado que ya tú lo haces parte de tu rutina normal, y aquí empiezas a descubrir que no es así, Sí. que no es así. Entonces es algo que yo disfruto mucho y en ese sentido también la recomiendo. Muchas gracias, Silvani, por compartir tu experiencia con los chicos que ven este video. Yo sé que estos consejos van a ser útiles y va a animar a todas las personas que están pensando emigrar a España a tomar la decisión de hacerlo. ¿Quisieras agregar algo más, Silvani? Pues sí, no, agradecerte por todo tu apoyo, tu ayuda, y yo creo que lo importante aquí es saber lo que quieres, retar tu status quo, animarte, hacer un presupuesto, comprar tu boleto y venir a España. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Silvani. Y Silvani, ¿podrías decirle o recomendar a los chicos que le den like y si lo desean que se suscriban a este canal de YouTube? Por supuesto, Luis, fuiste una gran ayuda, chicos. No olviden, en mi proceso, la asesoría de Luis y todo su equipo fue fundamental para nosotros. Y bueno, suscríbanse al canal porque pues, es importante y aquí le van a dar todos los consejos que ustedes requieren. Muchas gracias, Silvani. Muchas gracias, chicos, por ver este video y hasta otra próxima oportunidad. Hasta Bye. luego.